Tal como lo ven, tal como lo indica la banderita, carne de león. Yo ni siquiera sé si esto es posible en África. Adelante. ¿Cómo lo hace? Hasta una serpiente se puede comprar en este mercado. Nos vamos a comer una tarántula. Ahora les hago una pregunta yo a ustedes. ¿Se tomarían un mezcal con una cascabel adentro? Buenos días, tardes o noches. Espero que estén súper bien. Amigos, esto no me lo esperaba. Estaba dando una vuelta por la ciudad. Estamos en la impresionante e increíble Ciudad de México. Y de repente, detrás de estas paredes, me encontré un mercado de carne exótica, pero exótica que no he encontrado ni en Asia, ni en África, ni en ninguna parte del planeta. Aquí dentro, en medio de la Ciudad de México, venden carne de avestruz, de canguro, hamburguesas de cocodrilo, un corte de león, escorpiones, tacos de tarántula. No sé si ya mencioné avestruz, jabalí salvaje, de todo hay aquí adentro. Así que acompáñenme a degustar y a conocer una carnicería y comida exótica. Ojo nada más en donde nos encontramos. Este es el interior del mercado de San Juan, que ahorita un señor muy amablemente me puso en contexto de dónde es que sale la venta de carne de cocodrilo. No les dije, venta de carne de tigre, de este animal que no sé si es un reno, un venado, no sé bien. Todo lo que tenemos ahorita aquí en la mesa, que ya casi se los voy a enseñar. El origen de esto me dice que se remonta a hace unos 70 años que tiene este mercado de existir. Y es que la Ciudad de México es tan multicultural, aquí llega tanta gente de tantas partes del mundo que exigían quesos caros, carnes diferentes, que exigían comer insectos, escorpiones, tarántulas. Llegan los asiáticos y querían, qué sé yo, todo lo que se come en esa parte del mundo. Entonces así fue como tuvo origen este mercado, que me dicen es el único mercado en Latinoamérica donde se puede conseguir lo que vamos a ver: avestruz, león, tigre, cocodrilo, jabalí, todo regulado. Todo completamente regulado. Ojo cómo vamos a empezar. Vean este animal. ¿Seguro que no me va a pasar nada? Dios mío, Dios mío. No estoy seguro, Sam, la verdad. ¿No muerde o pica o qué sé yo? Ay, Dios. Ay, Dios. Uy, Dios mío. Vean el tamaño de este animal. Esto se come aquí en el mercado. ¿Y a usted nunca lo ha mordido? No. Que te pase porque se pega la ropa. Uy, 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 uy. No dejo que lo pase porque se pega en la ropa. Es pura superstición, la verdad. Sí se siente como que espina un poquito. Tiene como pelitos en las patas. Quiero que vean. Uy, 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 uy. Vean, ni con una anaconda he sentido el miedo que siento ahorita. Me tiembla el pulso y todo, no lo puedo controlar. Y siento como que la araña puede sentir el miedo y se lo transmito. No sé, hay un experto me dirá, pero por favor, Sam, sálveme. Sí punza cuando ella camina, como que las patitas tienen agujas. ¡Qué increíble! Tenemos alacrancito con mezcal del que lleva un gusano. Además de este mezcal, hay muchos mezcales exóticos aquí. De hecho, nos encontramos unos que incluso tienen tarántulas, serpientes completas, otras que solo tienen piel de serpiente. La gran mayoría se han vuelto como turísticos, los que tienen escorpiones y cosas así, pero los de serpiente se creen que ayudan a curar el cáncer. Vamos con la proteína, que por eso es principalmente que se consumen los insectos, porque son pura proteína. Limoncito y chile, no con soya como lo hacen en Tailandia, sino al estilo mexicano. Tiene un sabor fuertísimo. ¿Cómo a qué les puedo decir? Un sabor como al empanizado de un pollo ya viejo. Como a eso les puedo decir que sabe. Un poquito a cloro también. Vamos a bajarlo con el mezcal. También fuertísimo, pero el mezcal, el sabor es más leve, tiene bastante alcohol, sí, potente, pero no sabe tan fuerte el gusano. Este es un mezcal con una
cascabel bebé adentro. Vean cómo se ve esto. Y me dicen que se compra simplemente por lo exótico que es esta bebida y por el sabor que le da la víbora al mezcal. Por ejemplo, un mezcal como este vale $110 aproximadamente. No es para nada barato. Ahora les hago una pregunta yo a ustedes. ¿Se tomarían un mezcal con una cascabel adentro? Con razón antes me supo extraño el escorpión, y es que los hacen doraditos. Simplemente los meten en aceite y los ponen a freír. Muy diferente de como los hacen en Asia, directamente al fuego, rostizados. Por eso es que tienen un sabor más intenso, más real. Igual lo que acaban de ver era apenas la entrada al mercado de San Juan. Esto es lo verdaderamente impactante. Esto de aquí es un corte de león, 230 gramos, un chuletón de león. Este vale 218 pesos, esos son como $11 aproximadamente esta chuleta. Y algo muy importante, me cuentan que todos estos animales que venden aquí los cortes, de hecho que aquí tenemos carne de búfalo, carne de cocodrilo, vean la carne blanca, que en Costa Rica están deseando que abran la casa de cocodrilos por todo lo que está pasando, carne de avestruz. Resulta que todos estos animales que se venden aquí no es que los importen de África o de otras partes, sino que hay granjas en México reguladas que producen leones, avestruces, antílopes, cocodrilos. Yo no tenía ni idea, no sé si ustedes sabían este dato, pero toda esta carne es mexicana, es producida aquí mismo. Buenas. Aquí venden carne de león. Sí, león. ¿Me da un buen corte de león? Corte de león. No Tenemos puedo este, creer. ¿Ok? Corte de león. Si quieres enseñarlo para que lo vean ahí el nombre. Vean la grasita que trae, casi como marmoleo y todo. ¿Qué tal comparado con la res? Bueno. Muy diferente. El león te va a costar trabajo masticarlo. ¿Ok? Porque es puro músculo. Pura fibra. Y es magro su sabor. Un corte de león, por favor. Perfecto, ahorita te lo van a preparar. No puedo creer que esté pidiendo un corte de león en México. Me dieron el privilegio de pasar a la parrilla a ver la carne de león cocinándose. Esto no es normal. No solo se puede ordenar aquí comida exótica, sino se pueden llevar recuerdos exóticos. Tenemos huevos de avestruz a $25, colmillos de jabalí a $40, un colmillo de cocodrilo en $100. Vean el tamaño de esto. La mano de mono. ¿Hay manos de mono? Aquí está. No Mano puede de chango. ser. Mano de mono. ¿Venden carne de mono aquí? No. Aquí no. Hay cola, parece como de camaleón. Es exactamente, no, es coyote. No, esta es Sí, cola de camaleón. camaleón. Pelo de caballo. Pelo de caballo. Ahí está, mira. Y garra de tigre. Es y una garra de tigre real. Y garra de león. Y garra de león. Pero el más impactante es este de aquí arriba. Una cabeza de cocodrilo que vale $900. Y serpientes además, esto no lo había visto. Tarántulas, cucarachas. Qué loco este lugar. Tal como lo ven, tal como lo indica la banderita, carne de león. Yo ni siquiera sé si esto es posible en África, porque los animales están protegidos. Ni siquiera sé si esto se podrá allá. Pero amigos, adivinen qué, estamos en México. Tenía razón, está dura. Vamos a cortarla primero. Yo creo que vamos a dejar de lado las formalidades. Al chancho con lo que lo crían. Vean de verdad la carne como se estira. Realmente es muy chiclosa. Pura fibra. Vean. Puros hilitos. Sabor fuertísimo, fuertísimo. Un poco ácido, chiclosa, mucha grasa, mucho líquido. Como que cuando me llega a la mente que me estoy comiendo un gato, como que mi cuerpo no lo quiere procesar. No es mi favorita. Sí me comería un león si estoy en la sabana africana y es mi última opción, me lo mando. Pero no es mi favorita, sabe bien, bien fuerte. Nunca me he comido un gato, pero yo diría que debe de saber así. Entonces no sé. No. Uy.
Esto es parte del servicio del restaurante también. Ofrecen la manipulación de ciertos animales. Esto me imagino ha sido ya porque por el turismo, que llega curioso. Esta tarántula se te puede preparar en la mantequilla. Me la pueden tirar al comal. Te la puedes llevar de mascota. También se puede comprar. ¿Cuánto vale una tarántula? Sí, para mascota te vale 2,000, pero sale con un registro de Semarnat. La puedas Sale comprar. con papeles y todo. Y para $100. comer aquí te vale 1,000, más barato. 1000, más barata muerta entonces. Exacto. Increíble. ¿Y esta es una tarántula qué? Es una tarántula del estado de Sinaloa. Es de unos anillos rojos del estado de Sinaloa. Ahora va a sacar cucaracha Una cucaracha de Madagascar. de Madagascar. Vean este animal. Si ya le tengo miedo a las normales, imagínense a esta bestia del inframundo. Muy rica también a la mantequilla. Ah, también se come. Sí, también. ¿Qué no se come aquí? Sería la pregunta, señor. Lo que se come es la tombola. Ah, la serpiente también la sacan y esa no se come. Esa no es de mascota. Pero sí la venden. Sí, la grande, esta te vale 10,000. $500. Esta te vale, ¿Esa vale cuánto? te vale 18,000. 18,000. Esta vale $900. Es una pitón bola de África. Pitón bola de África. ¡Qué Está linda! gordita porque acaba de comer su ratoncito. Ah, acaba de comer. Está gordita entonces. Vean qué colores más exóticos también. Por eso vale cara esta. Esa crece 3 metros. Adelante. Tómala. Hasta una serpiente se puede comprar en este mercado. Una pitón bola. Demasiado exótica, la verdad. Agárrense que acabo de llegar a una barra donde de hecho tengo que ver la lista porque es demasiado amplia. Venden jabalí, búfalo, venado, avestruz, león, tigre, cebra, cocodrilo, canguro, armadillo, cuzuco, iguana, serpiente y zorrillo. Se pueden pedir tacos de todas esas especies, pero son bien caros, la verdad. Yo me acabo de pedir un taco de tarántula. Es de los más peligrosos que se puede pedir porque si no la preparan bien, le puede causar irritaciones, si no le quitan bien el veneno, intoxicación. Entonces, vea solo una. Hay que andar vergas, compadre. Vean esta monstruosidad. Y aquí tenemos el autor. Hola. El chef. Mi hermano, ¿cómo es el proceso? Porque entiendo que es delicado. Sí. La preparación de El tarántula. proceso es, estas tarántulas contienen unos vellitos que se tienen primero que quemar a fuego lento para que no tengan ninguna reacción en la garganta, porque es su protección. Y de la tarántula se come todo menos los colmillos y la parte de la cola. Ahí están los colmillos. Ya se los quitamos. Ok. Y se come todo. La tarántula es el único insecto que contiene carne y contiene proteína de bicho. Es muy rico, este es un platillo amazónico. Originalmente lo hacen en el Amazonas, pero Entonces, allá son con tarántulas más grandes. Más grandes. Entonces no me voy a morir. No, nada más no se come la cola y lo demás se come. No se come todo esto. Esto no se come. Ok. Lo demás se come. Todo el trasero, se le Sí, podría decir. exactamente. Esta parte de aquí no se come. Lo demás se come. Los vellitos que ya le quitamos es la protección que tiene, por eso a veces se rascan y tiran los vellitos, que esa es su protección. Entonces se cocinan todos los vellitos y se cocina la tarántula y ya está lista para poder comer. Nos vamos a comer una tarántula. Primero tenemos que hacerle unas preparaciones. Vamos a quitarle esta parte, que me dijo mi compadre que esta parte no se come. No sé por qué razón, pero si él lo dice, se le hace caso. Esa parte, y ya no me acuerdo qué más, ya se fue. Ya le quitó los colmillos. Ok, entonces la estiramos bien para agarrarla bien con las tortillas. Le agregamos chilito, obviamente, porque estamos en México. Y ahora sí, damas y caballeros, vean cómo se ve esto. Se ve cero apetecible, pero el miedo nunca en la vida lo he conocido, diría mi compatriota. El habanero está muy bueno. No me puedo tragar esto. Diablo, qué difícil me la pusiste. Servilletas. Ocupo servilletas urgentemente. Con todo el respeto a los que vienen a comer tarántula, tiene un sabor inexplicable. Inexplicable, no.
No se los puedo comparar con nada, sabe demasiado fuerte y vale $50 aproximadamente el taco de tarántula, que no recomiendo para nada. Prefiero un litro de sangre de vaca que comerme esta tarántula entera. Mis respetos realmente a los paladares que les gusta la tarántula, pero me parece excesivamente cara. Vale más que un corte de Angus, vale más que un ribeye. $50, 25 rojos. Bueno, amigos míos, así que finalmente aquí se acaba el video de hoy. Vamos a dejarlo hasta ahí. De igual manera, yo no tenía planeado venir a conocer este lugar. Fue que lo topamos porque andábamos buscando, de hecho, imanes para pegar en la refri y caímos ahí. Entonces no tenemos mucho tiempo, pero creo que ya vimos suficiente. Me quedo con las ganas de probar el canguro, el cocodrilo, pero ya tendremos la oportunidad. Cuéntenme ustedes qué les pareció todo lo que vimos, todo lo que probamos. Díganme si se atreverían o qué les gustaría probar. Yo no sé de dónde salieron esos gustos tan exóticos, pero bueno, no se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy no pudo digerir una tarántula.